¿Importa el tamaño, sí o no? Cuéntame tú. Este podcast está saliendo muy mal. Yo creo que ahí ciertos estándares deberían sí cumplirse. Yo adquirí mi primera máquina por ahí por el 2010. Hice ese dinero con unas becas que yo tenía en la universidad. ¿Cuánta plata era en ese tiempo? Yo me acuerdo que tenían que haber sido como unos 300.000 pesos. Hey, tú, joven, si tienes Windows, ¿por qué no usas también Windows Media Player? Wow. Y fue como... O sea, uno siempre se pone todas las trabas ahí por haber para hacer cualquier cosa. Los tiempos van avanzando y todo se va haciendo de una manera diferente, pero mejor. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Hablando Como... No, perdón. Siempre me equivoco en la parte de la introducción. Es todo sobre DJ Podcast. Soy un viudo de mi antiguo podcast. Así es. Espero que hayan estado todos muy bien desde la última edición que no nos veíamos. Espero que estén teniendo una linda semana, que hayan habido buenas tocadas. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Saludos a toda la gente que nos está viendo. Aquí estamos nuevamente, reunidos. Estamos Así reunidos todo bien, todo de bien. manera presencial. Feliz. Para hacer un podcast más. ¿Acerca de qué temas vamos a hablar hoy día, Claudio? Vamos a ver si es que hoy día podemos poner en la palestra si es que el tamaño importa o no. Eso es un tema sensible. Sí. Muy Yo sé sensible. que es un tema delicado, así que vamos a decir, ¿el tamaño importa, sí o no? Así que en este capítulo número 7 vamos a hablar de si el tamaño importa, qué opinas tú. No olvides dejarnos tus comentarios, tus opiniones. Estamos leyendo todos los comentarios y tratamos de responderlos todos a la brevedad de lo posible. Hemos tenido bastante buena aceptación con los podcasts, así que agradecer también por eso. Y nos vamos, pues. Entonces, ¿cómo comenzamos esto? ¿Importa el tamaño, sí o no? Cuéntame tú. Mira, así de manera filosófica primero. Ujú. De manera filosófica yo soy más partidario de que sí importa. Porque igual la parte de imagen y la parte de desplante tiene que ver bastante con el tamaño de la herramienta. O sea, podríamos decir que tu imagen como DJ, si tu herramienta es más pequeña o es más grande, se ve potenciada o disminuida. Claro, porque todo, o sea, tenéis que pensar como la prestancia que te da en el escenario y eso se transmite a la gente y a su vez eso es imagen. Qué interesante. Eso pienso yo. Ahora, si hablamos de la potencia de la herramienta, ¿Ya? yo creo que este podcast está saliendo muy mal. Este podcast está saliendo muy mal. Creo que si hablamos de la potencia y de cómo se usa la herramienta, creo que es un factor gravitante igual. O sea, tampoco sacáis nada teniendo la media herramienta, pero sin saber ocuparla a cabalidad, que también eso es otro Claro. punto. O también puede ser que tengas una herramienta muy grande y en el lugar donde tú estás ocupando tu herramienta no cumple los parámetros mínimos para que esa herramienta se vea bastante potente, por decirlo así. Claro, haga caso a la utilidad que esa herramienta registra. Exactamente. Bueno, estamos hablando del setup de DJ claramente, estamos hablando de qué tamaño o qué envergadura debería tener tu setup. Y yo la verdad es que siento que es algo sobrevalorado un poco el tema del setup en el corto plazo. ¿A qué Sí. quiero decir eso? Que cuando uno está partiendo, cuando uno está haciendo como trabajo inicial de DJ, medio que no importa. O sea, como que importa más si haces buena fiesta, si la fiesta que haces es entretenida, si la gente lo pasa bien con lo que haces, eso importa más. Pero si tú tienes el último setup o el último CDJ 2000 Nexus MK5, no es tan relevante porque la gente no le interesa, po. La gente no está muy conectada con lo que está pasando en la cabina, solamente está recibiendo como el resultado final. Claro. Y eso es bastante independiente del setup que se utilice. Yo creo que después, en el largo plazo, o sea, después de que ya estás establecido como DJ, yo creo que ahí ciertos estándares deberían sí cumplirse. Digamos, para la tranquilidad tanto del venue como del lugar donde estás tocando, como para ti que se sienta confortable desarrollar un DJ set con cierta herramienta. Sí. Pero voy a dejar ese punto porque viene después de lo que tenemos programado. Ajá, Pero voy a ir con otra pregunta. vamos. ¿Cuál fue tu primer setup y cómo lo adquiriste? Bueno, la historia es bastante sencilla. Cuando yo estaba en la universidad, estaba como en tercero o cuarto de universidad. Eso fue hace como 12 años. No, como hace Ya. más de 10 años. Tío Nach, ¿ah? Tío Sí, tío Nach. Me gusta que me digan tío Nach. Nach. Tío Nach. Don Nach. Don Nach. Cuando yo estaba en esa época tenía una suerte de ahorritos por ahí que había hecho no sé cómo, porque no trabajaba tampoco. Y decidí como evaluar, porque quería comprarme tipo una Xbox o una PlayStation 3, no sé cuál habrá sido, ahora van como en las 7. Comprarte Una PlayStation 1, un que yo Nintendo, creo que por ahí. ¿Ah? un Nintendo 64. Sí. Y Un Game Boy.
Quería un Game Boy Advance con Pokémon Yellow. Y, y tenía ese dinero junto. Y empecé a hablar qué otras cosas más podía comprar. Y yo siempre como que igual tuve este como bichito de querer DJear o como sacarle el rollo a la parte del DJ. Y vi que había una máquina en ese momento que se ajustaba a mi presupuesto, que era la Numark Mixtrack. ¿Ya? Una máquina completamente de plástico. Aquí podemos poner una foto. En el reel de Instagram seguro va a aparecer. Es una Numark Mixtrack que ni siquiera tenía monitor de audífono y la ocupaba con... no tenías la Pro, tenías la Mixtrack. No, era Mixtrack normal. Porque después, claro, salió la versión Pro y la versión Pro ya tenía para monitoreo. Era Pro. Era Pro. Muy, muy lejos de ser Pro, la verdad. Señor Numark, devuélvame mi dinero. Entonces, cuando yo ya tenía ese controlador, lo ocupaba con Virtual DJ de dudosa procedencia y con Tractor de dudosa procedencia. Después, como todo buen estudiante, me vi consumido por la universidad y la dejé botada, así acumulando polvo en un lugar por años. Después la retomé y dije, está entretenido esto, y me pasé al siguiente controlador. Pero ese fue como el controlador donde yo por primera vez hice yucu, 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 y todo eso. Yo ya había tenido como ciertas cercanías con el tema del DJ, pero únicamente con el software. Tipo o sea, como mezclando entre comillas solamente con mouse y teclado. ¿Y tú cuál fue la primera máquina? Bueno, la historia mía es un poco más sufrida, así que yo creo que esto sirve más. Música triste, director. Bueno, yo era una persona que tenía escasos recursos, la verdad. Ya. A ver, yo adquirí mi primera máquina, esto fue por el 2010, 2011. Entonces. Comenta aquí abajo, entonces. Y hice ese dinero con unas becas que yo tenía en la universidad. Calla. Tenía unas becas, tenía varias becas. O sea, básicamente esa máquina era del Estado. Era del Estado. De hecho, gracias, señor Estado. ¿Quién era el presidente en ese tiempo? No tengo idea. Bachelet 1. Parece que estábamos en esos tiempos. Sí, Bachelet 1. Aguante. Bachelet que le pagó el controlador a Claudio Contreras. Junté el dinero de las becas y al final, en ese tiempo, estaba la Mixtrack, pero compré la Pro. Te gané. Me cagaste. No, yo dije aquí, yo me voy a lo grueso al tiro. Dije, ya me voy a saco. Esto dice Pro, así que... Sí, yo dije aquí todo mi dinero. ¡Pah! Encima. Toma. Todo mi dinero de hombre becado. Exactamente, aprovechándose los recursos que me da el Estado. Y me compré mi primera maquinita con unos audífonos, unos AKG que valían también. ¿Cuánta plata era en ese tiempo? Yo me acuerdo que tenían que haber sido como unos 300.000 pesos, que son alrededor de, a la moneda de hoy, unos $600. Sí, yo me acuerdo que esa Mixtrack la compré. No, miento, como $350. Sí, yo creo que esa Mixtrack la compré en su momento cerca de los 200.000 pesos. Ya, por ahí. Sí, ¿La compraste nueva? Nueva. Y estaba en promoción y los audífonos también me salieron como 45.000, no menos, como 30.000 pesos. Que era una versión de entrada de estudio que la verdad que tenía la pura marca, ¿no? Y sonaban bastante bien. Ya. Y claramente también había tenido antes un acercamiento en el liceo. Yo me acuerdo que estaba en la radio del liceo. ¿En la radio del liceo? En los recreos, esos 15 minutos de oro. Ya. Que de repente había otro compañero que entretenía a los inspectores para que no tocara el timbre y se largaba a 30 minutos. ¿Cacha? Nosotros con un personal ¿Qué clase de colegio era? Un misil. No, claramente. Educación pública. ¿En qué clase de colegio se podían alargar los recreos de esa forma? De concentración estudié. Era una cosa pública también. Gracias a Educación Pública. Un saludo. Entonces, ellos me van a entender. Me van a entender muy bien ahí que uno tenía sus formas de entretener a las personas que tocaban el timbre. Porque eso no se tocaba solo. No, pues eran muchos recursos eso, entonces un ser humano que tenía que ir a estirar el dedo. Y ahí había no había trabas. Inteligencia artificial que tocara el timbre. No. Entonces teníamos ahí un computador con Winamp. Buena. Y un personal. Después, yo me acuerdo que eso es cuando llegué. Después dije, pero hey, tú, joven. Si tienes Winamp, ¿por qué no usas también Windows Media Player? Wow. Y fue como... Y ahí explotó todo. Y comenzó esta linda historia. La dejé de lado por un tiempo por la universidad y después ya me compré mi maquinita para jugar en la casa. Ese era mi objetivo. Ya, buena. ¿Y qué te acordáis así como de cuando la abriste? No, ¿Qué fue lo primero que hiciste? Feliz. Me puse a llorar. Lloré. Lloré, la verdad, y rompí unas cosas. No, bien, pues me sentí súper bien.
me había costado bastante juntar ese dinero también. Pues. Entonces, y en algún momento también lo vi como, dije, ¿y si uso este dinero para eso? Es que esto es una historia triste, pues. Entonces, o le doy esta cosa para que podamos tomar once con mi familia por un tiempo. Se gastó el dinero de todos los regalos de Navidad de toda la familia. Mi familia me miraba mientras no podía comer y yo estaba abriendo mi Mistrack Pro. Pero bueno, así se arman, así con mi audífono AKG por lo demás, y así se arman los hombres. ¿Ah? Así somos los machos. Son decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Gracias a Dios nadie falleció de hambre, yo pude tener mi máquina, me sentí bastante feliz. Me acuerdo que la instalé en el comedor de mi casa, me puse mis audífonos AKG y me puse a jugar ahí. ¿Tú ya tenías ahí un computador, una laptop? Sí, pues tenía una Acer Aspire One. ¿Del gobierno? No. No, esa fue esfuerzo de mi madre, de hecho. Bien. Sí, así que... Un saludo a la tía Margarita. La tía Margarita que sufrió mucho por mi compra porque no pudimos comer por un buen tiempo, pero ella como buena mamá y como nadie lo obligó a tenerme, o sea, yo no le pedí venir a este mundo, correcto, tomé esa decisión sin importar nada. Pero que después podemos analizar con el paso del año si eso salió bien o salió mal. Bueno, la verdad ya no veo a mi familia hace como 3 años. Nada, mentira. Ahora los primeros setups de la gente igual dista mucho de esa realidad precaria. Aparte que los precios han subido bastante. Sí. O sea, ahora encontrar un controlador que valga menos de $350 es bien difícil. Sí, pero hay opciones. Lo que pasa es que quizás estamos como más extremos. Yo creo que ahora vamos de extremo a extremo. Tenemos controladores muy económicos que son bastante pequeños. Yo creo que igual cumplen un buen rol porque es como un acercamiento mucho mejor al que quizás nosotros tuvimos de tener que estar con un mouse y un teclado. Claro. Ahora por incluso 100.000 pesos chilenos, un poco menos de $100, el dólar está un poco más bajo de 1.000 pesos acá. Puedes tener una cosa más tangible, una realidad un poquito más aproximarte a lo que es la sensación de tener un controlador de tu computador. Entonces, y después pasa el salto, ahí ya nos empezamos a despegar un poco, como que esos 100, 200.000 pesos de antes, que hay una inflación obviamente y el tiempo cambian los valores, se ve como una brecha un poquito más amplia. Pero yo creo que el hecho de la máquina para partir no es lo relevante. Yo creo que, o sea, en este canal igual hay un video que es los 10 primeros pasos para partir en el mundo del DJ. Y yo creo que lo primero es como recibir ese llamado de que te guste. Eso es lo primero. Y lo otro, cuando ya llegáis a invertir en una controladora, es porque ya sentiste como que podías. Y yo creo que eso también te ayuda bastante con las aplicaciones del celular ahora, del computador o de las tablets, que podéis igual emular a cierto grado de certeza lo que se vive con una cabina más, comillas, profesional. Sí, yo siento que igual hay que alimentar un poquito como que ese proceso de inalcanzable o de frustración por no llegar a la meta, lo ayuda bastante este tipo de herramientas que son muy económicas ahora, porque independiente, yo me voy a pegar a mi experiencia, uno siempre se pone todas las trabas por haber para hacer cualquier cosa. Entonces, independiente de que ya nosotros en nuestros tiempos tuviésemos un computador de estación o de escritorio, como se le llama, y un mouse y un teclado, ya podría hacer mucho para saber un poquito la lógica. Incluso si compráis una tarjeta externa que era muy económica, donde tenías 2 conectores 3,5, podías hacer un preescucha un poco penca, pero se podía. Entonces, pero uno siempre quería más, quería la máquina. Como dice Bielsa, lo importante no es el resultado, sino la nobleza de los recursos. Una cosa, exactamente. Entonces, uno de repente igual tiene esa hambre de poder tener la máquina que uno ve en los videos, o si fuiste a un local donde había un DJ que estaba tocando con una máquina y uno empieza a sentirse, no lo estoy logrando, o cuánto dinero me falta. Entonces, si tú llegas ya a tener un acercamiento con algo mucho más tangible, que no solamente un mouse, sino que algo que tenga 2 platitos, un hotkeys, todo, incluso algunos vienen ya hasta con un preescucha. Correcto. Siento que te da el empujón necesario como para decir, me gusta esto, voy a invertir, voy a esperar, voy a juntar el dinero, voy a trabajar para comprarme después la otra máquina. Antes eso no estaba. Era o la teníais las lucas. Sí, y antes de nosotros, ¿para qué decir? O sea, antes era más difícil porque el equipamiento era carísimo y tener la música era carísimo. Carísimo. Entonces, claro, ahí yo siento que tenemos ese beneficio de ahora con la tecnología
y toda esta masificación de la tecnología. Es genial que se rompan esas barreras. Lamentablemente para algunos, no, yo siento que no tanto para mí, pero sí conozco gente que sí, como que Le molesta. le molesta porque Sí. se ha perdido como el romanticismo. Sí. De todas formas, siento que los tiempos van avanzando y todo se va haciendo de una manera diferente, pero mejor. O sea, al final todo va avanzando para algo favorable. Los vicios que ocurren después de que se ocurren estos como cambios tecnológicos son finalmente vicios de las personas, no Sí. vicios del avance de la tecnología. La tecnología no tiene la culpa. No. Y en relación a eso, ¿cuánto tiempo pasó entre que tuviste este primer setup, tuviste tu primer trabajo, por ejemplo? Fue bastante rápido, porque yo ya venía relacionándome con DJs, lo iba a ver, mi hermano que es mayor que yo tenía también gente conocida del medio, entonces como que por ahí yo podía conversar más con DJs y todo. Entonces ya venía con esa mentalidad de poder cumplir ese objetivo, lo tenía desde hace muchos años, era de niño, quería ser de cabro chico, de Cabro chico Tocopilla. Tocopilla. Y cuando la tuve la máquina, como ya conocía gente, se me abrieron puertas para ir a probar. De hecho, incluso me acuerdo que era como no muchos conocían esa máquina, tampoco era la gran máquina, pero sí venía esta ola de controladores plásticos. Fue como, oh, ven, Claro, porque en esa época todavía hay gente que tocaba con CDs. Claro, estaban las Venom funcionando. No era tan normal que existiera alguien que controlaba un computador. Exacto, venían con las Pioneer aún, entonces era como novedoso entre comillas, tampoco era la gran cosa, ya venía una generación con la Omnicontrol, venían más cosas, pero... Sí, pues antes de eso había la Omnicontrol, que era como la que la llevaba. Sí, pues, ¿cachai? Entonces estaba la... Había otra que la se Typhoon, llamaba Typhoon. Sí, Typhoon. La Vestax Typhoon. Y la La B600. BSD 3000 de Behringer. Sí, también BCD 3000, que era una azulita. Esa máquina era como del tamaño como de un cuaderno universitario, Sí. pero pesaba como, Sí. como nadie. Así yo creo que le pegáis con eso a alguien en la cabeza y lo podíais matar. Sí, era un monstruito chico. Era como una cuestión así súper heavy. Sí. Era muy, muy heavy. Entonces ya venían, no era tampoco la gran cosa, pero sí todavía estaba como semi-novedad. Entonces nos juntábamos y al final se dio que yo creo que como a los 2 meses ya pude tocar en una fiesta con ella. Y de hecho tuve que tocar solo porque el otro DJ le falló su máquina y hice una fiesta horrible, pero funcionó. Lo pasé horrible. La máquina pasó la prueba. Más Sí, la máquina, piloto. no, la máquina lo hizo espectacular, el que la manejaba pésimo, pero funcionó, superé la prueba. Ya. Mal, pero la superé. Pero, bueno, ¿sentiste en ese momento que la máquina era un problema? No. Esa es una buena No, yo pregunta. lo que sentía que el problema era yo. Claro, yo sentía que la máquina funcionaba perfecto. De hecho, siempre sentí que en el momento de... Porque yo era mucho de mirar video. Miraba video. Y mi objetivo no era llegar a ser un DMC. Yo quería mezclar y algún día ojalá presentarme... Mi sueño era presentarme en una playa, tocar a la orilla de la playa. Calla. Ese era mi objetivo. Yo decía, hermano, cuando cumpla ese objetivo de tocar cerca de la playa, Me retiro. me retiro. Parece que lo había dicho alguna vez. Cosas entre nosotros, pero No, no sé pero si es que aquí. uno siempre dice ese tipo de cosas. Yo también lo he dicho en algunos otros contextos porque uno vive pensando en que lograr cierta cosa va a significar el hecho de que tú ya sientes que ya lo hiciste todo. Sí. Pero eso en ese momento No, llega. para nada. De hecho, cuando lo hice fue como ya ahí. Y ahora quiero hacer más cosas. Claro. Entonces, Quiero ir a otras playas. quiero ir a las playas. Entonces fue como la máquina cumplía al 100%. Sentí que en ni un momento la máquina me quitaba algo de mis facultades en ese momento. Al contrario, hacía nada casi, pasaba tema. Entonces, en un momento sentí que me quedaba corto. Ya. Así que no, para nada, no tenía ese pensamiento.